Ok, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, este trabajo no solamente lo he hecho yo, también lo ha hecho mi compañera Jessica Pérez, por lo cual hago mención. Y bueno, se titula Bases genómicas de la evolución del número de neuronas y glía en corteza. Y bueno, a modo de introducción, vamos a hablar en específico del cerebro, ¿no? Y en específico también de lo que son los mamíferos, ya que estos presentan marcadas variaciones en cuanto al tamaño, morfología, composición celular, y estas variaciones en el tamaño de la corteza es un aspecto importante de la evolución del cerebro en mamíferos, ¿no? Aquí vemos claramente una de estas diferencias en cuanto a la corteza, que tenemos aquí un ratón y un humano. Y bueno, como antecedentes tenemos este artículo que fue escrito en el 2016, que nos habla de la expansión del neocortes. Está relacionada con la variación en el tamaño de familias de genes, con quimiostasis, señalización célula a célula y funciones de respuesta inmune en mamíferos, ¿no? Primeramente, para que se entiendan algunos términos, vamos a hablar de familias de genes. Esto se refiere a un conjunto de genes que hacen funciones similares y preceden o parten de la duplicación de un gen ancestral en común. Por otra parte, cuando hablemos de índice de encefalización, estamos hablando de la relación que existe entre el tamaño del cerebro con relación a lo que es el peso corporal. Y bueno, primeramente vemos aquí un histograma de distribución en los cuales se hizo un coeficiente de correlación Pearson, en el cual se ven las variables del tamaño de familia de genes versus el índice de encefalización. Más arribita vemos aquí una gráfica de barras. La primera barra nos está indicando la distribución de estas correlaciones positivas y la otra nos indica la distribución de las correlaciones negativas, ¿no? La línea punteada que estamos viendo aquí son los elementos esperados y estamos viendo aquí que en esta distribución positiva pues hay una sobrerepresentación de esto, ¿no? Nuevamente se hace otro análisis, esta vez es el tamaño de familia de genes versus lo que es la relación del tamaño del cerebro y el neocórtex. Nuevamente vemos que en la distribución de las correlaciones positivas hay una sobrerepresentación con lo esperado, ¿no? Después de una serie de análisis, llegan a este mapa de calor. Primeramente, para que se entienda este mapa de calor, vemos aquí a la derecha una escala de colores. Bueno, los colores que se acerquen a lo que es 50 o más oscuros son los más significativos en comparación al cero, que podría llegar a cero, colores más claros, ¿no? El primer análisis que se hace es ver la relación que tienen estas familias de genes con estos dos fenotipos y qué asociación tienen con funciones biológicas en general, ¿no? Aquí en las primeras dos columnas lo que se quiere ver es qué relación tienen estos dos fenotipos, el índice de encefalización y la relación del tamaño del cerebro y neocórtex. Y bueno, se encontraron esta serie de funciones, pero si nos enfocamos aquí en esta parte superior, vemos claramente que hay funciones implicadas como en respuesta inmune, señalización de célula a célula, respuesta inflamatoria, quimiostasis, etcétera, ¿no? Posteriormente hacen otro análisis, esta vez de manera parcial, donde vemos, bueno, cuando lo ven de manera parcial, lo quieren ver de manera individual cada uno de estos fenotipos, y vemos que todos estos procesos se los lleva a lo que es la relación del tamaño del cerebro y neocórtex, ¿no? Entonces, estos resultados sugieren que los cambios en el tamaño de las familias de genes pues subyacen a lo que son adaptaciones morfológicas durante la evolución del cerebro en linajes de mamíferos. Y bueno, ¿por qué mencionamos neuronas o glía, no? En este caso yo me baso en lo que es neuronas. Bueno, las neuronas se han propuesto como una variable funcionalmente importante, ¿no? Ya que no siempre lo que es el tamaño del cerebro o sus estructuras, pues son buenos indicadores, ¿no? Y un ejemplo claro, pues lo vemos aquí en la imagen con los tamaños de cerebros y el conteo neuronal. Bueno, el objetivo del proyecto como tal es identificar lo que son las bases moleculares de la evolución de la composición celular de la neocorteza, tanto en el número de neuronas como en el número de glía en mamíferos, ¿no? Si hiciéramos una abstracción de lo que es la estructura cerebral, pues viéramos algo así, similar. Vemos primeramente lo que son las neuronas, que es la primera línea celular, y la segunda es la glía, que la componen 4 células que son astrocitos, oligodendrocitos, célula ependimal y microglía, ¿no? ¿Qué metodología usamos? Bueno, aquí se hizo una minería de datos
todo esto es bioinformático, donde se recopilan datos de diferentes especies de mamíferos que tuvieran datos de encefalización, como podría ser el cerebro completo, corteza, cerebelo y resto del cerebro. Por otra parte, también que todos estos tuvieran composición celular, por ejemplo, neuronas y no neuronas, como ya les había comentado, células gliales. Para que se me entienda un poco más, tenemos esta imagen creada por la doctora Susana Herculano Hauser, que es una neurocientífica pionera en estos estudios del cerebro. Y bueno, pues vemos que aquí tenemos todos estos datos de los que vamos a partir, ¿no? Tenemos aquí el cerebro completo y tenemos un conteo neuronal y no neuronal, como se había dicho, glia, y también por regiones, ¿no? Que es la corteza cerebral, cerebelo y resto del cerebro. Una vez obtenido esto, hicimos lo que son anotaciones de genes. Para esto también se hizo otro filtrado. Aquí lo que se hizo es descartar primero los genomas incompletos. Entonces, nada más nos quedaron 18 especies que tenían su genoma completamente secuenciado y posteriormente se hicieron descartes de lo que son las familias de genes en variación en el número de genes, quedando 2.777 familias. Y bueno, algunos de los organismos participantes aquí, pues podríamos mencionar el elefante, animales domésticos como el perro, el gato, el humano, roedores, otros primates. Y bueno, ¿qué metodología usamos? Bueno, para estos primeros análisis se hizo regresiones filogenéticas del tamaño de las familias de genes y de los parámetros de composición celular. Se utilizó para esto lo que es un modelo de regresión de mínimos cuadrados generalizados con corrección filogenética, o mejor conocidos como PGLS, que básicamente es conjuntar lo que es un análisis de regresión lineal con un árbol filogenético y el cual nos va a arrojar unos datos. Estos datos son una estimación de la covarianza esperada entre especies. Y bueno, lo que queremos es evaluar la fuerza de las asociaciones en cuanto al tamaño de la familia génica y la variación fenotípica entre estas especies. También se puede ir descartando lo que son asociaciones entre los parámetros fenotípicos y variaciones entre el tamaño de la familia de genes que se pudieran explicar por ascendencia compartida. Después de estos datos, pues se utiliza una técnica, bueno, lo que es un análisis de enriquecimiento de términos de Gene Ontology. Con esto lo que se busca es validar lo que es el conocimiento biológico previo, o sea, a partir de las bases de datos que se tienen aquí en Gene Ontology, y se va a analizar lo que son los términos biológicos relacionados a estos genes. Aunado a este análisis, para tener mejores resultados, se hizo una corrección por el método de Benjamin-Hochberg, el cual nos va a ayudar a reducir lo que es la tasa de descubrimientos falsos. Y bueno, se hicieron una serie de análisis, aquí vamos a presentar los más prominentes, y nos hicimos una pregunta, ¿hay una relación entre la composición celular en corteza y el tamaño de las familias de genes? Bueno, primeramente tenemos esta tabla, y vemos los dos fenotipos que utilizamos. En este caso, usamos neuronas y glía en lo que es corteza. Aquí tenemos las otras dos columnas que nos hablan de familias significativas. Cuando hablamos de un análisis simple, estamos hablando de un análisis independiente, o sea que para cada uno de estos fenotipos. Y cuando hablamos de un análisis doble, estamos hablando que se meten estos dos fenotipos, pero nos va a mostrar resultados individuales, ¿no? Y bueno, primeramente, en lo que es neuronas en corteza, vemos un alto número de familias significativas, tanto en el modelo simple como en el modelo doble, ¿no? Y no hay mucha diferencia entre estas. Pero ya cuando vemos lo que es la glía en corteza, vemos también un alto número de familias significativas, pero esta se reduce drásticamente cuando lo vemos en un análisis doble, ¿no? Y bueno, nuevamente se reduce esto a lo que es un heatmap, igual para que lo entendamos. En este caso, los colores más cercanos al azul o cero son los más significativos en comparación con los colores amarillos o cercanos a 0.05, ¿no? Pero aquí hay algo interesante. Cuando vemos en la primera columna lo que son neuronas en corteza, pues vemos 385 familias significativas, un gran porcentaje, pero todas estas están implicadas ya en específico a lo que son respuestas del sistema inmune, ¿no? Vemos aquí responsables del sistema inmune adaptativo, presentación de antígenos en la vía MHC clase 2, etcétera, ¿no? Cuando vemos lo que es glía en corteza con sus 37 familias significativas, pues vemos también procesos implicados, pero estos ya son más generales en lo que pudiera pasar ahí, ¿no? Entonces no nos está explicando como algo ya en específico. Posteriormente hicimos otra pregunta, ¿no? Si la asociación del tamaño de genes de familia y conteo neuronal explicaba los resultados anteriores del tamaño de corteza, ¿no? Para esto se utilizó nuevamente, bueno, en los fenotipos, lo que es neurona en corteza
y en este caso la masa cortical relativa o corteza. Bueno, nuevamente vemos que neuronas tiene un alto número de familias significativas e igualmente no se ve esa variación. Mientras que en la masa cortical relativa, pues vemos este bajo número de familias significativas, pero tampoco hay una variación. A la hora de que lo vemos ya en lo que es el heatmap, nuevamente vemos que neuronas se lleva todos estos procesos, ¿no? 414 familias significativas y nuevamente estamos viendo esta tendencia a tener funciones con el sistema inmune, ¿no? Mientras que cuando vemos la masa cortical relativa, pues vemos 116 familias significativas, pero se pierden estos procesos y esto quiere decir que todos estos procesos están ocurriendo en neuronas en corteza. Por último, este es un efecto sistémico de todo el cerebro. Bueno, aquí se analizaron neuronas y glía de todo el cerebro completo. Y aquí nos muestra un bajo número de familias significativas en ambos, ¿no? Cuando vemos estas asociaciones a los procesos biológicos o funciones biológicas, vemos neuronas de cerebro, 36 familias significativas, y las vemos involucradas en funciones generales, ¿no? En regulación positiva de ciertas proteínas, desarrollo del riñón, y por parte de la glía vemos 40 familias significativas. En este caso son más enfocados a sinapsis, podría ser transporte de potasio, transporte de ion, entonces nos manda un panorama más general, ¿no? No tan específico. Bueno, en conclusiones, ¿hay una relación entre la composición celular en corteza y tamaño de familia de genes? Pues sí, ya lo vimos que la mayoría de estas asociaciones son por conteo de neuronas y en este caso nos está mostrando que están enriquecidas en funciones inmunes, tanto en estos estudios como en el antecedente que les había presentado. Luego nos hicimos la otra pregunta de la asociación del tamaño de genes de familias y conteo neuronal explica resultados anteriores del tamaño de corteza. Pues sí, hay más familias asociadas a lo que es el conteo neuronal que al tamaño de la corteza en general. Y también no vimos categorías funcionales asociadas a lo que es el tamaño de corteza. Y por último, ¿este es un efecto sistémico de todo el cerebro? Pues no, porque son muy pocas las familias que están asociadas a lo que es el conteo neuronal o de glía, y también las funciones que vimos no son muy específicas, son más generales. Y bueno, ¿qué sigue? Si los genes de estas familias asociadas a lo que es el conteo neuronal en corteza contribuyen a este fenotipo, pues podemos esperar que sean más activos, primeramente en el cerebro comparado con otros tejidos del cuerpo. También ver si son más activos en la corteza comparado con otras áreas del cerebro, que esto ya es más específico a los datos que nos está arrojando ahorita, y también posteriormente ver si son más activos en etapas prenatales, ya que aquí es donde ocurre la mayor parte de la neurogénesis, y compararlo con etapas postnatales. Además, se tiene especial interés en cuanto al cerebro humano, si estos estos genes juegan un papel importante en trastornos del desarrollo del cerebro, como pudiera ser autismo y esquizofrenia. Y bueno, básicamente eso es todo. Este es el equipo de trabajo del Laboratorio de Genómica Funcional, encabezado por la doctora Araxi, y mis compañeras Jessica, Joana, Karenina, Norma, Fernando, que también están involucradas, alguien que es una super ayudota, y la doctora Paola Everardo. Y pues, gracias, y si hay dudas, comentarios, estoy atento a ello.